Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Diana Zapata y soy estudiante de Medicina en la Universidad Central del Ecuador. La clase que les he preparado ahora es acerca de epitelios. Como primer punto tenemos que el epitelio es un tejido formado por células adyacentes. También va a formar barreras entre el organismo de sus superficies internas y externas. También este epitelio es avascular, es decir, no posee vasos sanguíneos. Bueno, el tejido epitelial se encuentra separado del tejido conectivo o el tejido intersticial a través de su membrana basal, que es toda esta línea recta que vemos aquí. Membrana basal. Entonces, este tejido conectivo o tejido intersticial va a poseer vasos sanguíneos. Como funciones del epitelio tenemos que va a proteger de los microorganismos que pueden entrar y también va a proteger de todo el daño mecánico. Va a regular la temperatura a través de la sudoración y va a prohibir la salida de agua por evaporización. Clasificación de los epitelios. Tenemos según su número de capas, según su forma y según la polaridad que veremos mientras avance el video. Según el número de capas, tenemos la simple, que va a poseer solamente una capa. Esta va a ser la encargada del intercambio de gases, como es el oxígeno y el dióxido de carbono. También tenemos la pseudoestratificada, que va a poseer dos o más capas. Esta va a ser la encargada de proteger. Su función es protectora. Esta se va a encontrar en la superficie del cuerpo, es decir, que esté relacionada con el medio. Tenemos la pseudoestratificada. Esta parece de dos capas, pero en realidad posee solamente una. Y lo que le hace ver de dos capas es por sus núcleos que se encuentran en distinto nivel. Tenemos, según su forma, son planas, cúbicas y cilíndricas. Las planas van a realizar también el intercambio de sustancias. Las cúbicas y las cilíndricas van a ser glandulares. Ya, ¿esto qué quiere decir? Que van a producir hormonas, moco, ácido, entre otras. Como glándulas tenemos a la glándula exócrina y a la glándula endocrina. Generalmente las glándulas exócrinas van a ser las células en forma de cilindro y las glándulas endócrinas en forma cúbica. Las exócrinas, su secreción va a ser hacia el exterior y las endócrinas, su secreción va a ser hacia los vasos sanguíneos, es decir, hacia el tejido conectivo o intersticial. Ya, tenemos que la parte de abajo, es decir, el tejido conectivo, se va a denominar estroma. Este va a ser el encargado de sostener al epitelio. Y al epitelio lo llamaremos parénquima. Ahora, de acuerdo a su clasificación, vamos a ir relacionando uno con uno. Es decir, vamos a relacionar el número de capas de células y relacionar con su forma. La polaridad. La polaridad va a ser caracterizada por tener su extremo distal y su extremo basal. Su extremo distal va a ser conocido como la superficie libre, o también se lo conoce como zona luminosa o zona apical, y este se va a encontrar en la parte superior, y es ahí donde se insertan las microvellosidades, los cilios, etc. Y tenemos la parte basal, donde será su superficie basal o extremo basal. Entonces aquí se encontrará lo que ya vimos como membrana basal. A este extremo distal y extremo basal se le denomina polaridad. Como primera clasificación tendremos al epitelio simple plano. Este va a ser un tejido compuesto por células planas o achatadas. Va a poseer solamente una capa de células, una capa, y su núcleo se va a encontrar al mismo nivel y va a ser oval y aplanado. Este tejido principalmente se va a encontrar en la capa parietal de las cápsulas de Pohlmann de los riñones. También tenemos en el mesotelio, como son las grandes cavidades del organismo, y el
endotelio, que son las cavidades como el corazón, los vasos sanguíneos y los linfáticos. Ya, como segundo tenemos el epitelio simple cúbico. Este va a estar formado por células cúbicas, es decir, donde predomina su alto y su ancho. Su núcleo se va a encontrar al mismo nivel y va a ser esférico. Se van a encontrar en el centro de la célula. Este epitelio simple cúbico generalmente se va a encontrar en los túbulos renales, en las superficies de los ovarios y principalmente en la glándula tiroides. Epitelio simple cilíndrico. Sus células son columnares y aquí va a predominar más el alto que el ancho. Son más altas que anchas. Su núcleo se va a encontrar al mismo nivel y más cerca a la membrana basal, que es esta. Se va a encontrar a lo largo de todo el epitelio digestivo, en la vesícula biliar, en algunas partes del riñón, también en las trompas uterinas. Estas trompas uterinas son las que van a tener cilios y también se va a encontrar en el propio útero. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Este se va a caracterizar por parecer que tiene más de 2 capas, pero en realidad solamente tiene una. Es por eso que se debe su nombre pseudoestratificado, porque parece de 2 capas. Y parece de 2 capas porque sus núcleos se van a encontrar a diferentes niveles. Es decir, uno por arriba, otro por abajo, más próximo a la zona basal, más próximo a la zona apical. Como podemos ver en esta imagen, los núcleos no se encuentran a un mismo nivel. También tenemos los cilios. Los cilios se van a encontrar en la parte apical y estos, generalmente, ese tipo de tejido se lo encuentra en las vías respiratorias o alveolares. Epitelio estratificado queratinizado. Se va a caracterizar por tener una capa de células abundantes, es decir, muchas células, no solamente 2 ni 3, sino bastantes capas. Esta va a ser una capa gruesa. Tenemos en la parte inferior la membrana basal y mientras más apegados a la membrana basal estén las células, su forma va a ser cúbica o cilíndrica. Y mientras más apegados se encuentren a la superficie libre, apical o luminosas, sus células van a ser planas hasta llegar a ser escamosas. Cuando las células son escamosas, se la denomina queratina. Y la queratina ya no va a poseer los núcleos que tenemos en su parte inferior. Esto generalmente se va a encontrar en las cavidades bucales, en el esófago, en la vagina, en el cérvix uterino y en la faringe. El epitelio plano estratificado no queratinizado va a también poseer una capa gruesa, pero a diferencia del otro es que este ya no posee la queratina, es decir, sus células llegan a ser simplemente aplanadas. Y en la superficie, en vez de queratina, se van a observar sus núcleos. Esto quiere decir que es un epitelio no queratinizado. Tenemos el epitelio estratificado cúbico. Este, mientras más se acerca a su superficie libre, sus células van a ser cúbicas y su núcleo es redondito. Y mientras más se acerque a la membrana basal, sus células van a tomar una forma cilíndrica. Y el lugar donde se encuentran son en los conductos excretores de las glándulas sudoríparas. Epitelio estratificado cilíndrico. Va a tener bastantes capas. Mientras más se acerque a la superficie libre, sus células van a ser cilíndricas. El núcleo se va a encontrar en la zona más basal y mientras más se acerquen a la membrana basal, sus células van a tener forma de cubo a cilindro. Sus núcleos son igualmente redonditos. También tenemos que estas se encuentran en los conductos excretores de las glándulas muy grandes, es decir, el epitelio estratificado cúbico y el cilíndrico no son muy frecuentes. Epitelio de transición. Este epitelio va a recubrir los órganos huecos que sufren variaciones de volumen. Tenemos 2 tipos de estado contraído y estado dilatado. El estado contraído va a tener una forma como las que le dibujo aquí.
esta va a tener muchas capas celulares y las más basales tienen forma de cubo y de cilindro. Y en estado dilatado, es decir, un órgano hueco, este órgano se va a estirar. De lo que está contraído se estira y aquí hay una o dos capas de células cúbicas, recubiertas por capa superficial de células cúbicas también, casi planas. A estas células se las denomina células en paragua. El lugar donde las encontraremos va a ser en la vejiga, que lo denominaremos también urotelio.